Ella se llamaba Elena, y durante años fue la criada invisible de una familia que solo sabía humillarla. Aguantó insultos, abusos y desprecio, pero nunca olvidó nada. Una noche, desapareció sin dejar rastro. Semanas después, la familia empezó a caer, uno por uno. Dicen que fue una coincidencia. Yo no lo creo. Suscríbete ahora, porque lo que hizo la criada silenciosa no fue locura, fue justicia. Cuando Elena llegó a la mansión Montemayor, llevaba una maleta vieja, el vestido de su madre y la esperanza rota. Su madre había muerto hacía pocos meses, y su padre, un hombre cansado y derrotado por la pobreza, había desaparecido en el camino a buscar trabajo. Elena no tenía a nadie, salvo una recomendación escrita a mano por una monja del orfanato, trabajadora, humilde, callada. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. La señora Montemayor apareció en el umbral, vestida de blanco, con el rostro endurecido y una mirada que medía a las personas como si fueran objetos. Mientras seas obediente, no tendrás problemas, dijo sin saludar. Elena asintió. No sabía que esa frase sería su sentencia. La mansión era un laberinto de pasillos fríos, espejos antiguos y retratos de antepasados que parecían observarla al pasar. Los pasos de Elena resonaban con un eco que la hacía sentir intrusa, como si cada baldosa le recordara que no pertenecía a ese lugar. Durante los primeros días, apenas comía. Dormía en un pequeño cuarto al fondo del pasillo de servicio, sin ventanas, con una cama tan dura como la vida que le esperaba. Su rutina era simple: limpiar, servir, callar. Pero en aquella casa, el silencio tenía un precio. El hijo mayor, Alejandro, era todo lo que la señora Montemayor presumía en sociedad: educado, atractivo, elegante y cruel. Sonreía con dulzura delante de su madre, pero cuando quedaban solos, su voz cambiaba. Sus palabras eran suaves, pero sus manos no. Elena lo evitaba, se deslizaba por los pasillos como un fantasma, sin levantar la vista, sin respirar más de lo necesario. El señor Montemayor apenas la notaba. Vivía encerrado en su despacho, rodeado de papeles y botellas de brandy. Pero cuando lo hacía, era para recordarle que debía agradecer el techo que tenía. Hay miles como tú, esperando tu puesto, le repetía. No creas que eres especial. Elena no respondía. Sonreía, limpiaba, servía y observaba. Porque su silencio no era sumisión. Era memoria. Guardaba cada palabra, cada humillación, cada lágrima, como si tejiera con ellas un manto invisible que algún día la protegería. Sabía que en esa casa nadie la vería como persona, solo como una herramienta. Pero también sabía que las herramientas, cuando se usan demasiado, terminan desgastando las manos que las sostienen. Pasaron meses. Las temporadas cambiaron, pero el trato no. Elena se volvió casi invisible, y esa invisibilidad la hacía peligrosa. Escuchaba conversaciones que no debía, secretos familiares, engaños financieros, mentiras entre los propios Montemayor. Cada palabra era una semilla. Y las semillas, con el tiempo, germinan. Una noche, mientras lustraba los cubiertos de plata, escuchó a la señora decirle a su esposo: «Esa muchacha me da mala espina. Tiene la mirada de quien calla demasiado. Mientras trabaje bien, déjala», respondió él, sin apartar la vista de su copa. «El silencio puede ser peor que la rebeldía», susurró ella. Y tenía razón. Días después, desapareció una joya, el collar de zafiros azules de la señora Montemayor, herencia de su abuela. La casa entera se volvió un infierno. Revisaron cajones, armarios, incluso la despensa. Nada. A medianoche, golpearon la puerta del cuarto de Elena. «Levántate», ordenó el mayordomo. Ella se incorporó confundida, con la respiración temblorosa. La arrastraron hasta el gran salón, donde la familia la esperaba. El collar, por supuesto, no apareció. Pero no hacía falta. Ya habían decidido quién era la culpable. La señora se acercó con los ojos encendidos de furia. «¿Dónde está, ladrona?», gritó, alzando la mano. El golpe resonó más fuerte que las palabras. Elena cayó al suelo, pero no lloró. Por primera vez, levantó la vista. El silencio en la habitación fue sepulcral. El señor apartó la mirada. Alejandro sonrió, disfrutando el espectáculo. Y la señora, respirando agitada, escupió.
Confiesa, maldita. Elena se limpió la sangre del labio, se incorporó lentamente y la miró fijamente a los ojos. Su voz tembló al principio, pero fue firme al final. No he robado nada, aún. Y en ese instante, por primera vez, la señora Montemayor tuvo miedo. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado. Elena no había dormido, su cuerpo dolía, pero su mente estaba despierta, como si algo dentro de ella hubiera despertado también. La puerta del sótano se abrió con un chirrido, y la luz del día la cegó por un instante. El señor Montemayor le arrojó su maleta a los pies. «Fuera de esta casa. No queremos ladronas aquí», dijo con voz grave, mientras la señora lo observaba desde las escaleras, envuelta en su bata de seda, como si asistiera a un espectáculo. Elena no dijo nada. Caminó hacia la puerta principal con paso lento, la ropa sucia, el rostro hinchado, la dignidad sostenida apenas por el silencio. Cuando cruzó el umbral, la señora lanzó la última estocada. «Eres una desagradecida. Te dimos techo, comida, y así nos pagas. No durarás ni una semana allá fuera». Elena se detuvo bajo la lluvia, empapada, con el cabello pegado al rostro. La miró una última vez, y con voz baja, casi un susurro, dijo: «No duraré una semana, señora, pero usted tampoco». La puerta se cerró de golpe. El sonido retumbó como un disparo en la soledad del camino. Elena caminó durante horas, sin rumbo, sin abrigo, con el frío calándole los huesos y las palabras de la señora resonando en su cabeza. Ladrona, desagradecida. Cada palabra era una herida, y cada herida, un recordatorio. Cuando llegó al viejo puente del pueblo, el mismo que cruzó el día que llegó a la mansión, se detuvo. El río rugía bajo sus pies, oscuro, violento. Allí, por primera vez, se permitió llorar. Pero no fueron lágrimas de dolor. Eran lágrimas de decisión. Sacó de su bolsillo una pequeña llave oxidada, la del sótano, la que el mayordomo había olvidado recuperar en la confusión. La sostuvo frente a la tormenta y murmuró: «Prometo volver». Pero no como su criada, sino como su castigo. Dejó que la llave cayera al agua, y con ella, el poco miedo que le quedaba. Pasaron semanas. Elena fue vista por última vez pidiendo trabajo en una posada a las afueras del pueblo. Después, nadie supo más. Pero con el tiempo, comenzaron los rumores. En una aldea cercana, una joven mujer trabajaba en un hospital improvisado, ayudando a enfermos y aprendiendo de un médico viudo. Decían que tenía una mente aguda, que aprendía rápido, que sabía preparar remedios, y otros líquidos que no eran precisamente medicinales. En otro pueblo, una criada desapareció junto con el dinero de su patrón abusivo. Nadie la buscó. Solo encontraron una carta en el escritorio del hombre. Las de manos limpias también sabemos ensuciar. Los rumores crecían, pero nunca coincidían del todo. Algunos decían que se había unido a un grupo de mujeres que escapaban del maltrato. Otros juraban haberla visto vestida de negro, rezando frente a iglesias abandonadas, o caminando sola por los campos con una mirada que helaba el alma. Lo cierto es que, 3 años después, su nombre volvió a escucharse en el pueblo donde estaba la mansión Montemayor. El cartero llevó una carta sellada con cera oscura. No tenía remitente, solo una inicial, E. El mayordomo, curioso, la abrió. Dentro, había un pañuelo doblado con el emblema de los Montemayor, perfectamente limpio, y una nota escrita con una caligrafía firme. He aprendido a limpiar a fondo. Nos veremos pronto. El mayordomo la leyó varias veces, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué, pero aquella frase sonaba más a amenaza que a mensaje. La arrugó y la tiró al fuego, sin saber que, al hacerlo, acababa de encender una llama mucho más peligrosa. Esa misma noche, mientras dormía, el mayordomo despertó sobresaltado. Alguien había tocado la puerta del servicio. Cuando la abrió, no había nadie, solo una marca húmeda en el suelo, como una huella de zapato femenino. Una huella, pequeña. 3 años habían pasado desde aquella noche de lluvia en que Elena juró volver. 3 años de silencio. 3 años en los que la mansión Montemayor se fue desmoronando lentamente, como si su estructura misma rechazara a sus dueños. El señor Montemayor perdió su fortuna en un negocio fallido con socios que lo traicionaron. El hijo mayor, Alejandro,
Comenzó a sufrir ataques de ansiedad y pesadillas constantes. ¿Y la señora? La señora había envejecido de golpe. Pasaba las noches en vela, escuchando pasos en el pasillo del servicio, pasos suaves, femeninos, que se detenían siempre frente a su habitación. A veces, juraba oler jabón húmedo y cera para muebles, ese aroma inconfundible que siempre la acompañó mientras Elena trabajaba en la casa. «Es mi imaginación», se repetía, aunque en el fondo sabía que no lo era. Una mañana, el mayordomo, ya anciano y con las manos temblorosas, anunció la llegada de una nueva criada. «La agencia la envió esta mañana, señora. Dice que tiene experiencia en casas grandes». La mujer levantó la vista. Tenía un velo negro cubriendo el cabello y una voz suave, educada, casi musical. «Me llamo Clara», dijo con una leve reverencia. «Prometo no causar problemas». La señora Montemayor la observó detenidamente. Algo en ella le resultaba familiar, su postura, sus movimientos, la forma de mirar el suelo con calma. Pero el tiempo y el remordimiento distorsionan los recuerdos, y la señora, cansada, la aceptó sin más. Desde ese día, la casa pareció recuperar parte de su orden. Clara trabajaba en silencio, limpiaba con una precisión obsesiva y evitaba las conversaciones. Parecía saber dónde estaba todo, incluso cosas que nadie le había mostrado. «Esa mujer es un milagro», dijo el señor una noche. «Desde que llegó, hasta los relojes parecen andar mejor». La señora no respondió. Porque, desde que Clara llegó, también los espejos empezaron a empañarse sin razón. Y cada mañana, en uno distinto, aparecía una palabra escrita con el dedo. «Recuerdo». Alejandro fue el primero en quebrarse. Bebía más de lo habitual, encerrado en su habitación. Aseguraba ver a una mujer en los pasillos, con un vestido negro y los pies descalzos, observándolo desde las sombras. «Solo está en tu cabeza», le decía su madre, pero incluso ella empezaba a sentirlo. Una noche, Alejandro despertó con el corazón desbocado. El espejo frente a su cama estaba empañado. Con un temblor en la mano, se levantó y lo limpió. Allí, reflejado detrás de él, había un rostro, pálido, de ojos grises, y una sonrisa apenas dibujada. Cuando se giró, no había nadie. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en la bañera. El agua estaba clara, sin señales de violencia, pero en el fondo flotaba algo metálico. Una llave oxidada, la del sótano. La tragedia rompió lo poco que quedaba de los Montemayor. El señor comenzó a beber sin control, y la señora se encerró en su habitación. El mayordomo juró haber visto a Clara entrar al sótano cada noche, siempre con una linterna, siempre sola. Cuando intentó seguirla, no encontró nada. Solo el olor persistente a humo y a jabón. Y entonces empezó el fuego. Primero, una cortina. Luego, un tapiz antiguo. Pequeños incendios que se apagaban solos, como advertencias. Elena, o Clara, parecía estar por todas partes y en ninguna. Su presencia era un susurro en los muros, un perfume en el aire, una sombra en los espejos. Una madrugada, la señora Montemayor despertó con el sonido de una voz que venía del pasillo. «¿Lo limpiaste todo, señora?», susurraba. Se levantó aterrada y corrió a cerrar la puerta. Pero en el pomo, alguien había dejado una mancha de ceniza. Y en el espejo, empañado por su propio aliento, una frase apareció lentamente. «Solo falta limpiar el fuego». El sótano volvió a abrirse esa noche. El mayordomo juró haber visto la luz encendida ahí abajo, aunque nadie tenía la llave. Cuando bajó, solo encontró una vela encendida sobre el suelo. Y al lado, una fotografía antigua de la servidumbre. En el centro, una joven con mirada tranquila. Debajo, escrito con tinta desvaída, Elena Vargas. 1892. Pero los Montemayor no existían en 1892. La foto era mucho más vieja. El silencio en la mansión Montemayor se volvió insoportable. Tras la muerte de Alejandro, nada volvió a ser igual. El señor se refugió en el alcohol, y la señora, envejecida y paranoica, comenzó a hablar con los retratos colgados en las paredes. Decía que Elena la observaba desde los espejos, que su perfume aún flotaba en el aire, que escuchaba sus pasos cada noche, bajando al sótano. El mayordomo la miraba con compasión, pero él también oía cosas. Ruidos metálicos,
el sonido de un trapo escurrido, una melodía tarareada con voz femenina. Esa misma melodía que Elena solía cantar cuando limpiaba. La nueva criada, Clara, seguía trabajando como si nada ocurriera. Sus movimientos eran tan precisos, tan calculados, que parecían coreografiados. Nunca se sobresaltaba, nunca se alteraba. Pero cada día, la casa olía más a humo. Una tarde, mientras Clara limpiaba la biblioteca, la señora la llamó con voz débil. «Clara, ven aquí». La criada se acercó despacio, con el paño entre las manos. «Dime, señora, ¿tú conociste a Elena?», preguntó la mujer con los ojos vidriosos. Clara levantó la mirada, y por un segundo, la máscara se resquebrajó. Una chispa, apenas perceptible, cruzó sus ojos grises. «He oído hablar de ella», respondió. «Dicen que era buena en su trabajo». La señora sonrió con tristeza. «Era, pero también peligrosa». Clara se inclinó un poco más. «¿Peligrosa? ¿Por qué?». «Porque guardaba rencor. Y el rencor, querida, es como el polvo, se acumula en los rincones hasta que alguien lo limpia con fuego». Clara la observó en silencio. Y al apartarse, murmuró casi sin mover los labios. Eso mismo pensaba ella. Esa noche, el mayordomo bajó al sótano para revisar una fuga de gas. Cuando encendió su linterna, se detuvo en seco. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con carbón. Frases como «el silencio recuerda», «la limpieza comienza abajo», y «todo vuelve al fuego». En el centro, sobre una mesa vieja, había un espejo. Y en el marco, grabado con una navaja, un nombre: Elena Vargas. El mayordomo subió aterrado, pero no llegó a contarlo. A la mañana siguiente, lo encontraron tendido en el vestíbulo, con la mirada vacía y las manos manchadas de hollín. El miedo se convirtió en locura. La señora Montemayor cerró todas las puertas con llave, dejó de comer, de dormir, de hablar con nadie. Solo gritaba que Elena estaba en la casa. El señor, ya vencido por el alcohol, apenas comprendía lo que sucedía. Pero una noche, él también la oyó. Desde el sótano, una voz femenina tarareaba la misma melodía de siempre. Lenta, dulce, casi maternal. El señor bajó con una vela temblorosa. «¿Quién está ahí?», preguntó. La voz calló. El aire olía a queroseno. La vela titiló, y el fuego se encendió. Las llamas se extendieron como si esperaran ese momento desde hacía años. El tapiz ardió, las cortinas se encendieron, y los gritos de la señora resonaron por toda la mansión. El fuego subió, rugiendo, lamiendo las paredes, iluminando los retratos de familia. En el pasillo principal, la señora Montemayor vio algo a través del humo. Una silueta femenina, con el rostro cubierto por un velo negro y un trapo húmedo entre las manos. «¿Elena?», susurró la señora, con la voz rota. La figura asintió lentamente. «El polvo se limpia, con fuego». Las llamas envolvieron el techo. Y antes de que todo se derrumbara, un último grito retumbó entre los muros. Cuando los bomberos llegaron, la mansión era un esqueleto humeante. Encontraron 2 cuerpos carbonizados en la planta alta, el del señor y el de la señora. El del mayordomo, en el vestíbulo. Pero ningún rastro de Clara. Solo un espejo, intacto entre las cenizas, apoyado contra la pared del sótano. Y en su superficie, cubierta de hollín, una frase escrita con ceniza. «El silencio también grita». Semanas después, entre los escombros, un albañil encontró algo más. Un broche con la inicial E, aún brillante a pesar del fuego. Y dentro del broche, una diminuta fotografía, una joven de mirada firme y sonrisa serena. En el reverso, una fecha grabada con precisión imposible. «Nos vemos pronto». La mansión Montemayor se redujo a cenizas, pero el eco de sus secretos siguió vivo. Durante semanas, los vecinos juraban oír golpes bajo la tierra, como si alguien siguiera limpiando entre los escombros. Otros aseguraban haber visto una figura de negro caminando al borde del bosque, siempre descalza, siempre con un trapo entre las manos. Los periódicos hablaban de un misterioso incendio y de una nueva criada desaparecida, pero nadie pudo confirmar su nombre. Solo un bombero, el más joven del equipo, mencionó haber encontrado un espejo intacto en medio del sótano. «Fue lo único que no se quemó», dijo. Desde entonces, nadie volvió a ver ese espejo.
Meses después, la propiedad fue vendida. Una empresa constructora planeaba levantar allí un complejo de viviendas modernas. La historia del incendio quedó archivada, como un rumor viejo. Hasta que una de las nuevas residentes, Lucía, una joven madre soltera, comenzó a notar cosas extrañas. Primero fue el olor a jabón húmedo. Luego, las marcas en los cristales, como si alguien los limpiara por dentro. Y cada noche, un leve golpeteo en las paredes, justo cuando todo quedaba en silencio. Lucía intentó ignorarlo. Pero un día, al limpiar el baño, descubrió algo detrás del mueble del lavabo. Un espejo ovalado, cubierto por una sábana gris. El marco estaba ennegrecido, y en una esquina aún podía leerse, grabado a fuego, un nombre. E. Vargas. Lucía lo limpió con cuidado. Por un instante, el reflejo se nubló, y creyó ver una silueta detrás de ella. Pero cuando giró, no había nadie. Esa noche soñó con una mujer de cabello oscuro, los ojos grises y una voz suave que decía: el polvo siempre vuelve, si nadie lo limpia. Despertó empapada en sudor. El espejo, que había dejado apoyado contra la pared, estaba empañado. Y sobre el vidrio, una palabra escrita con el dedo. Hola. El miedo la paralizó, pero también algo en esa presencia le resultaba familiar. Una tristeza antigua, una calma que no parecía querer dañarla, sino advertirle. Durante los días siguientes, las luces parpadeaban, los relojes se detenían a la misma hora, las 3:12 de la mañana, y el olor a cera quemada llenaba la casa. Lucía empezó a investigar. Descubrió los registros del incendio, los nombres de los Montemayor, y el de Elena Vargas, la criada acusada injustamente. Comprendió que aquel espejo no era un objeto cualquiera. Era una puerta. Una noche, cansada de tener miedo, Lucía se sentó frente al espejo con una vela encendida. Si estás aquí, dijo con voz temblorosa, quiero entender por qué. El reflejo se movió. La llama titiló. Y una figura comenzó a formarse lentamente, como si emergiera del vidrio. Era una mujer con rostro sereno, el mismo del retrato antiguo. Llevaba un vestido oscuro y un paño entre las manos. Te hicieron daño, susurró Lucía. Pero ya terminó. Elena la miró con ternura. El daño nunca termina, mientras alguien olvide limpiarlo. Lucía tembló. ¿Qué quieres de mí? Elena sonrió apenas. Que sigas mi trabajo. El espejo se agrietó con un sonido seco. La vela se apagó. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la puerta de Lucía abierta. La casa olía a jabón y madera pulida. Todo estaba perfectamente limpio. Solo faltaba una cosa: el espejo. En su lugar, sobre la pared recién pintada, había una frase escrita con ceniza. El silencio tiene memoria. Desde entonces, en cada nuevo edificio levantado sobre las ruinas de la mansión Montemayor, alguien ha escuchado los mismos pasos, el mismo perfume, el mismo susurro nocturno que dice: no olvides limpiar bien los rincones. Y cuando el silencio se alarga demasiado, los espejos comienzan a empañarse solos. Nadie sabe por qué. Nadie lo explica. Pero quienes han visto su reflejo aseguran que, por un segundo, otra mujer los mira desde dentro. Una mujer tranquila, de mirada gris y sonrisa leve. Una mujer que nunca grita. Porque no lo necesita. Su venganza ya se escribió en el vidrio. Dicen que el fuego lo borra todo. Pero hay cosas que ni las llamas pueden limpiar. El silencio de Elena sigue vivo, en cada casa donde alguien se siente invisible. Y cada espejo empañado podría ser el suyo. Si crees que el pasado no vuelve, estás equivocado. Ella lo demostró. Suscríbete ahora, antes de apagar la luz. Porque nunca sabes quién podría estar observando desde el reflejo.